Bueno, pues bienvenidos a este segundo video que estamos haciendo aquí en Tlatelolco. Nuevamente me acompaña Miguel Mares. ¿Cómo estás? Muy bien, Michelle, gracias por la invitación de nuevo. Oye, ¿qué te parece si en esta ocasión estamos junto al Club Social Antonio Caso? Que originalmente su teatro también se llamaba así, le pusieron Ernesto Gómez Cruz, esa es otra historia, ¿verdad? Pero, ¿qué te parece si vamos hablando de la vida vecinal, la vida social que se hizo en Tlatelolco y la logró el diseño, ¿no? Propiamente, los clubes sociales, oye, pues qué cosas no tenían, ¿no? Las dos canchas para básquetbol, una cubierta, de hecho bajaba la cubierta a un lado, el teatro, todo eso. Qué bello era vivir en Tlatelolco. Pues parte del diseño, que es uno de los elementos de la arquitectura, es dotar de elementos que permitan tener un proceso de hábitat distintivo a otros espacios. Es una paradoja que a más de 6 décadas todavía Tlatelolco, dentro de su infraestructura, mantiene ciertas diferencias o privilegios que en la actualidad se venden como exclusivos, y Tlatelolco los ha tenido desde su origen. Uno de ellos es esta mirada de Le Corbusier de una ciudad dentro de la ciudad, de esta ciudad radiante, ¿no? De la Escuela de Francia, donde Mario Pani, que fue el diseñador, tiene la mirada de traer ese concepto europeo a México y dotarlo de todos los distintos momentos para hacer una vida mucho más completa. Es decir, te voy a dotar de entretenimiento como cines, te voy a dotar de hospitales para el tema de salud, pero hay un tema que tú acabas de hacer muy importante, que es el tema evidentemente de lo recreativo. Teníamos club social por cada sección, y evidentemente junto a los cuadros, que para mí ambos fueron un elemento fundante de la identidad, preferentemente de las infancias y juventudes de los que llegaron a habitar Tlatelolco, se convierten hasta hoy en la nostalgia de haber sido quienes teníamos el acceso libre a ser usufructuarios de este tipo de infraestructuras. No, y es que hay otra cosa que, por ejemplo, la comparte nuestra querida Gaby Rivera, que es de Unidos por Tlatelolco, y de hecho vamos a platicar en un momento más de las organizaciones. La comparte Ethel Camarena, las fotos que eran aquí, las primaveras, ¿no? La Semana Santa. No tenían necesidad de irte a un balneario porque tenías una alberca. Tenías una alberca, no tenías necesidad de salirte hacia un club deportivo porque aquí estaban. Y eran para la comunidad, estaban diseñados para la comunidad, para hacer comunidad, para que la gente que aquí vivía, pues viniera y los aprovechara, ¿no? Tal vez eso era la envidia, ¿no? De los que vivían en los alrededores, porque pues era pasar por los pasillos, quizá ver los juegos, pero no entrar a los deportivos, ¿no? Bueno, hubo un diseño que teníamos que hacer precisiones de cómo se fue configurando la organización dentro de Tlatelolco. Antes existía una organización institucional gubernamental que administraba sus espacios y que por ende dictaba las normas de convivencia dentro de Tlatelolco. Claro. En este caso, quien construyó Tlatelolco fue a partir de un fideicomiso. Ese mismo fideicomiso federal, uno de los primeros, quizás el primero que se conocen hoy, tan mencionados y tan quizás hasta condenados dentro de la perspectiva actual, es el motivo por el cual se da este tipo de proyectos habitacionales. Y parte de esta organización estaba dirigida desde precisamente el gobierno federal. El gobierno federal tiene la posibilidad de construir un modo de vivienda único en su clase, donde él era el dueño de todo esto, y posteriormente hacía un convenio con particulares, haciendo el usufructo de estos espacios y que iban posibilitando diferente tipo de accesos que le fueran permitiendo el disfrute de no solo habitar, sino todos los elementos que iban a ir complementando su vida en Tlatelolco. ¿Qué implica esto? Que ellos decían quiénes podían accesar a vivir aquí, qué tipo de edificios tenías el crédito suficiente para habitar, y sin querer, yo lo afirmo en mi investigación de antropólogo,
sin querer crearon culturas internas. O sea, porque fue situado ya sea en ámbito artístico, académico, político, diferente tipo de personajes dentro de los burócratas de ese entonces. Claro. Entonces estás hablando de sociedades completamente dirigidas. Se pensaba mucho en el discurso narrativo de López Mateos y posteriormente del gobierno mexicano de la vivienda popular, pero sabemos que en el fondo predominó clase media alta. ¿Cómo dotar de todos estos espacios que eran inéditos en México y dotarlo por decir, clases bajas? Lo que se buscaba en el proyecto de la Herradura de Tugurios, que fue un estudio del Instituto Nacional de Vivienda en 1958, que se construye y se diseña para hacer un análisis dentro del urbanismo y determinar cuáles eran aquellos faltantes dentro de la infraestructura que tenía la Ciudad de México, tanto en movilidad como en demanda de vivienda, y decide nombrar a la Herradura de Tugurio, que es decir, la zona circundante del primer punto o cuadro de la Ciudad de México, el centro histórico, ¿sí? Ahí donde estaba Tlatelolco, y por una cuestión política deciden utilizar un predio que en este caso perteneció a uno de los sindicatos más combativos, que estamos hablando del Sindicato Nacional de Ferrocarrileros. Sí. Estamos hablando de Valentín Campa. Otro vecino de aquí del edificio 10. Entre otros vecinos que terminaron siendo actores fundantes del motivo por el cual termina siendo Tlatelolco un espacio que hoy vemos una unidad habitacional, pero que antes era la vida de ferrocarrileros, almacenes y parte de todo lo que era la vida del ferrocarril introducida por Porfirio Díaz, y que era paso tanto de las aduanas como a la estación de ferrocarril de Buenavista. Oye, dijiste un nombre muy importante, Almacenes, que es la calle que había donde ahorita es el estacionamiento, ¿no? Un poquito más metros de diferencia entre lo que es el estacionamiento que está entre Guanajuato y Querétaro y estos pequeños que es el Chiapas, el Chihuahua, el Durango, ¿no? Mucho de la memoria que tenemos que hacer en cuenta es que las nomenclaturas, tanto en las avenidas internas como los propios edificios, aún sostienen y mantienen la memoria originaria. Sí. Dentro del momento de mediados del siglo XX, precisamente en la década de los 60, y mantienen los nombres y la memoria de las calles originarias. Sí, entonces no hablamos de Ricardo Flores Magón, hablamos de Nonoalco. Exactamente. Aquí hablamos de Almacenes. Los diseños originales de Don Mario no eran lo que al final se construyó como lo conocemos en la actualidad. Hubo modificaciones al diseño original, y eso evidentemente fue provocado por distintos aspectos dentro de su diseño, pero uno de los más importantes fueron los cuadros. O sea, estamos hablando de los clubs. Sí. Y otro punto donde no necesariamente tenías que esperar a los cursos de verano, a los cursos de Semana Santa o aquellas actividades dentro de este espacio, tú tenías la posibilidad de salir a un cuadro, que son espacios recreativos entre edificios, y estos cuadros que contienen tanto canchas o juegos infantiles fueron y formaron identidades juveniles a lo largo del tiempo, que permitió en este sentido darle otro sentido de identidad a estos sectores, no necesariamente que han sido muy estudiados, pero que hoy quizás son los sectores de Tlatelolco más activos. Claro. Que estamos hablando de los niños y jóvenes de su momento, hoy personas que están entre los 40 y 50 años de edad, un poquito más, y que evidentemente son los habitantes que tienen esta memoria. Claro. No, y aparte, o sea, la identidad de Mario Pani cuando diseña los cuadros es hacerlos como las plazas de los pueblos, ¿no? Así lo mencionaba en sus revistas, en la revista Javi. Menciona de que había que diseñar estas plazas como si fueran las plazas de los pueblos, donde se conjuntaba la gente, donde crecían, donde hacían comunidad. Y así funcionó. De hecho, a la fecha, pues, hay gente que se identifica con su cuadro, ¿no? Nosotros éramos del cuadro de los Tucumaro, nosotros éramos del cuadro de los artistas, que es entre el Durango, el Chiapas y el estado de Hidalgo. O sea, era un síntoma un sinónimo de identidad, ¿no? Los cuadros decían, yo aquí, este es mi cuadro y vamos a pelear por el cuadro y vamos a jugar con el cuadro.
Y lo bello de esta zona es que pues las mamás en aquellos años se asomaban nada más a ver que estuvieran jugando, y era una tranquilidad, ¿no? Saber que los niños estaban recreándose muy sanamente, no había tanto vicio ni malicia en cuestiones de la vida, ¿no? De la vida infantil, de la vida juvenil. Era algo más sano, entonces pues era un entretenimiento. Total, cuando iban creciendo los jóvenes, y de hecho hay un grupo que se llama Amigos de Tlatelolco, donde se conjuntaron nuevamente todos los que estaban involucrados en los diferentes cuadros, más de 50. Okay. Más de 50 cuadros. Pues, es una cosa interesante que sigan sintiendo esa identidad y sigan recordando esos juegos, ¿no? Que cuando jugaban tochito, cuando eran los quemados, de cuando ya crecieron y eran otras cosas, y eran las peleas de cuadro por cuadro. Y a veces eran peleas de vamos a jugar a ver qué equipo es el mejor, y luego eran otras de otro tipo, ¿no? Que había, sí llegaban a ver hasta golpes. Pero bueno, son cosas de la vida, ¿no? Es parte central de lo que implica apropiarte de un espacio. O sea, todo espacio puede ser diseñado, pero la apropiación y posteriormente la pertenencia identitaria se construye a partir de estar en ese espacio. Una de las gran paradojas es que antes estábamos habituados a apropiarnos de él, sí, a estar en la calle, a estar en los jardines, al estar en los pasillos, en los espacios recreativos. Hoy en día la cultura se ha dimensionado un poquito más a través de instrumentos digitales como el celular, como la computadora, los juegos o videojuegos, que terminan siendo no necesariamente la socialización presencial, sino a través de estos instrumentos. Y evidentemente una de las repercusiones concretas es que ya no necesariamente todos necesitan verse y conocerse a través de jugar o a través de socializar, sí, cara a cara, y los espacios se han movido, que ha implicado que muchos de los espacios que actualmente evocamos como seguros van perdiendo ese carácter precisamente por ello. Necesitamos que estas generaciones actuales de jóvenes y niños lo hagan, pero ya es una sociedad diferente. Se ha rompido el tejido social gracias a eso, ¿no? Lo hace más complicado, crea nuevas identidades, crea nuevas maneras de cómo construirse el tema de territorios, ya no necesariamente un territorio físico, como era antes, sino creas identidades virtuales, identidades de uso, de páginas, de actividades concretas, en un mundo digital que no necesariamente, aunque confluye mucho dentro de la vida cotidiana, no necesariamente se manifiesta precisamente apropiando de muchos espacios. Al salirte o refugiarte o regresarte o quedarte en tu casa, vas provocando que muchos de los espacios de Tlatelolco, al no ser usados, se conviertan en espacios de miedo. Exacto. Y es mucho del proceso actual. Puede ser que la percepción hoy sea diferente y quizás en los hechos las sociedades han hecho distinto tipo de actividades, pero los valores al final siguen siendo lo mismo de quiénes son. Y ahora la pregunta es, si yo dejo de estar en los espacios, puede provocar que actualmente le tengamos miedo hasta el diálogo con el otro, porque no lo conozco. Exacto, o sea, no sé si la ventaja, la desventaja de las redes es que ya el contacto es a distancia, y no sé si podemos decir ventaja, ¿no? Por ejemplo, ahorita en los tiempos de la pandemia, que ayudó mucho, por lo menos mandar un mensaje a alguna persona enferma y tenerlo a distancia, ¿no? O saber cómo estaba a distancia y en el encierro. No sé si eso ayudó mucho. No sé si eso acosó mucho, y la cosa era muy diferente antes, ¿no? Era el contacto, como bien lo dices, frente a frente, era platicar, y yo creo que la pandemia nos hubiera tronado mucho más si a lo mejor no hubiéramos tenido esas pequeñas cualidades que son las redes, ¿no? Porque, pues, claro, al final recordemos, dentro de la dinámica de análisis social antropológico, termina siendo, las redes sociales llegan a acercar a los que viven lejos. Entonces tú ya no necesitas estar cerca de la persona para tener vínculos con él, pero aleja a los que tienes más cercanos. Sí, Gary. Y ese es un fenómeno inverso que actualmente cualquier espacio, como Tlatelolco u otro, está padeciendo, donde las personas con las que cohabitas, como son tus vecinos, no necesariamente los conoces o no necesariamente tienes un tipo de convivencia. No, y otra cosa que es muy interesante, bueno,
Estamos hablando ahorita que vamos de hablar de la pandemia, pues bueno, estamos visitando los comercios, ¿no? Que gracias a la participación de sus locatarios siguen abiertos. Y esa es una de las ventajas del diseño de Tlatelolco, ¿no? Que se pusieron comercios en las partes bajas para que la gente no saliera de la unidad y funcionara como ciudad dentro de la ciudad. Al final, parte central de la identidad tlatelolca se refleja a partir de diferentes tipos de actividades, como en este caso todos los comercios, las actividades comerciales, y hace referencia porque al final son administrados y los dirigen tlatelolcas. Claro, como la guaracha sabrosona. De hecho, ahorita vamos a hacer el cierre de este capítulo aquí enfrente de mi querida Ana Lidia, ¿sí? Que es la locataria, ¿verdad?, de aquí de la guaracha sabrosona, que nos invita aquí en el edificio Chihuahua. Local 13A. Local 13A, a que la visitemos. Y oye, estamos en temporada navideña, ¿no? Ya estamos con el ponche también, los invitamos. Claro que sí, entonces... Bienvenidos, es muy recomendable. Esa es la difusión, ¿no? La difusión del comercio vecinal. Y eso es las ventajas que logró el diseño de Tlatelolco. Mire, no sabes cómo te agradezco que me hayas acompañado en esta segunda cápsula y pues a ver si nos puedes acompañar en una tercera para platicar sobre los espacios de Tlatelolco antiguo. Por supuesto, cuenten conmigo. Y por favor no olviden visitar la guaracha sabrosona. ¿Me recuerdas tus redes? Mis redes son, como les había mencionado en otra ocasión, el nombre de familia, que me dicen Mike, y mi apellido Mares, ¿no? Mike Mares en Facebook, Instagram y Twitter, hoy X. Ahí me pueden localizar, parte del trabajo de que se hace día a día a partir de la recuperación de la memoria. Y bienvenidos, sean partícipes de la vida de Tlatelolco. La guaracha sabrosona, aquí en Tlatelolco, la tercera sección. Y yo soy Michelle Altamirano. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda edición de Historias de Tlatelolco. Muchas gracias. Gracias.